Bien, saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano con la revisión de los temas de la actualidad internacional que vamos a estar revisando durante esta hora. También les comento que el jueves, y como todos los jueves, está nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet con su sección En Detalle en Minutos. La invitación es para que se ponga cómodo, que comenzamos de inmediato. El Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Bien, y reiteramos nuestro saludo de muy buenas noches y les contamos que siguen las repercusiones en el occidente por la reciente cumbre en Beijing entre los países de la CELAC y China. Si bien este acercamiento se perfila hacia la promoción del desarrollo mutuo, hay terceros estados que siguen en sugerir que se trata de una relación inconveniente. Porque es una amenaza que China y América Latina se entiendan cuando su acercamiento no está diseñado para afectar a otro país. A continuación repasamos las perspectivas de una alianza que conecta a más de 2.000 millones de personas. China y los países de América Latina y el Caribe se acercan más. Y este acercamiento inquieta a las potencias occidentales, que desde sus medios de comunicación ya reflexionan de manera intrigante sobre este proceso. China toca a las puertas de América Latina y los países latinoamericanos parecen muy dispuestos a abrir esas puertas. Para los analistas, esta disposición favorable de Latinoamérica hacia China viene servida por las condiciones económicas fiables que ofrece el gigante asiático al intercambio comercial con nuestra región. Y es una respuesta pragmática de negociar con quien no pone trabas o emplea los aranceles como mecanismo de extorsión. Yo creo que Estados Unidos no está contento con esta mejora de relaciones, esta mejora continua de las relaciones entre América Latina y China, pero también América Latina necesita vender sus productos. Y si es que encuentra un país, Estados Unidos, que básicamente nos sanciona por tener superávits comerciales entre nuestro país y Estados Unidos, nos está sancionando, poniéndonos aranceles adicionales por tener un superávit comercial, la China se vuelve realmente un atractivo socio potencial para nuestro comercio. China es el principal socio comercial de los países de Sudamérica y el segundo de toda América Latina y el Caribe. Beijing ha apalancado esta influencia con inversión en proyectos de desarrollo y el otorgamiento de nuevos créditos para modernizar la infraestructura de la región. Para apoyar el desarrollo de los países de Latinoamérica y el Caribe, China otorgará líneas de crédito de 66.000 millones de yuanes, algo menos de 10.000 millones de dólares, para los países latinoamericanos. China desplazó en el espacio de la CELAC a los organismos tradicionales que otorgan créditos. La China ya es el segundo socio más importante comercial de la CELAC y uno de los más importantes inversores directos en la región. Recursos provenientes de instituciones financieras chinas superan los créditos ofrecidos el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo. China se ha convertido en el destino más favorable para la producción de materias primas y bienes agrícolas de América Latina y el Caribe. Esto ha reanimado actividades específicas de las economías de nuestra región. Además del trabajo de cooperación que hace China al abrir estas oportunidades de mercado y ser un socio comercial tan importante, ha generado una revitalización de la producción agrícola de América Latina y el Caribe. La potencialidad que ofrece la relación de Latinoamérica con China no solo se limita al ámbito comercial. Para el expresidente de Colombia y exsecretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, esta interacción despliega otras oportunidades. Tenemos muchas afinidades y podemos trabajar conjuntamente en la construcción de la paz, en la construcción de un mundo más igualitario, en la construcción de un mundo más sostenible ambientalmente, en la construcción de un mundo en el cual la economía y todo lo demás esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de lo demás. China y los países de la CELAC se valoran más allá de ser dos actores con interés económico mutuo, sino también como socios importantes del sur global que comparten los valores de la autodeterminación,
la diversidad cultural y la prosperidad compartida. Bien, y como resultado de esta reunión del Foro CELAC-China, ambas partes suscribieron la llamada Declaración de Beijing, un documento que, de acuerdo a medios como el Global Times de China, refleja el sentido de responsabilidad del sur global. La Declaración de Beijing es el consenso de dos actores que reúnen a poco más del 25% de la población mundial y que expresan la necesidad de construir un mundo más justo. El documento hace un llamado a la paz, a la importancia de respetar el derecho internacional y promueve la resolución dialogada de los conflictos. Asimismo, esta declaración conjunta es una respuesta del sur global en tiempos en que actores hegemónicos plantean una disputa que silencia las voces y aspiraciones de la mayoría mundial. Bien, y para saber de qué se trató la reunión esta semana entre China y los países de la CELAC y además cuánto ha avanzado esta relación en una década, nos enlazamos con nuestra colega de CGTN, Hebei Bei, desde la ciudad de Beijing. Bueno, en 2015 se inauguró en Beijing la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC, marcando el establecimiento de este mecanismo. En aquel entonces yo también estuve presente cubriendo el evento. Durante estos 10 años, gracias al cuidado y esfuerzo de ambas partes, el foro ha crecido desde un tierno brote hasta convertirse en un árbol frondoso. Los hechos han demostrado que China y América Latina se han transformado en una comunidad de destino que avanza unida en la búsqueda fundamental de mejorar el bienestar de nuestros pueblos. El presidente chino Xi Jinping enfatizó que tanto China como los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global, donde la independencia y la autodeterminación son tradiciones gloriosas y la equidad y la justicia son aspiraciones compartidas. Lo que más captó mi atención fue el anuncio de Xi. En los próximos 3 años, China proporcionará 3.500 becas gubernamentales y 10.000 plazas de capacitación en China, 500 becas para profesores de chino y 300 plazas de formación en tecnologías de reducción de la pobreza en los países miembros de la CELAC, además de apoyar la enseñanza del idioma chino en la región. Asimismo, China implementará una política de exención de visado para 5 países de América Latina y el Caribe, ampliando progresivamente su cobertura. Todos van a conocer mejor China. Durante la reunión ministerial celebrada por la tarde, el canciller chino Wang Yi señaló que China y América Latina están separadas por miles de kilómetros. Pero, ¿qué es lo que nos une? No son estrategias geopolíticas ni juegos de poder entre grandes naciones, sino nuestra firme defensa de la justicia y equidad y nuestra búsqueda compartida de la modernización. La reunión aprobó la declaración de Beijing de la 4ª reunión ministerial del Foro China-CELAC y el plan de acción conjunta para la cooperación en áreas clave entre los Estados miembros del Foro China-CELAC 2025 y 2027. En resumen, como dijo el presidente chino Xi Jinping, sin importar cómo cambie el panorama internacional, China siempre será un buen amigo y socio de los países de América Latina y el Caribe. Avanzaremos juntos en nuestros respectivos caminos hacia la modernización, escribiendo un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad de destino compartido entre China y América Latina. Así es todo. Muchas gracias. Le devuelvo la conexión. Bien, gracias a nuestra colega Hebei Bei de CGTN con detalles de lo que fue esta semana la reunión de China y países de la CELAC. Bien, otro tema que ocupa la atención mundial es el futuro desenlace de lo que ocurre en Europa del Este. El primer día de negociaciones en Estambul para hablar cómo acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania terminó sin que las partes pudieran reunirse. La delegación rusa, la misma que negoció con Ucrania en 2022, llegó primero a Estambul y esperaron durante horas la llegada de sus colegas ucranianos. Vladimir Medinsky, jefe de la comitiva rusa y asesor presidencial de Vladimir Putin, declaró a la prensa cómo valora el Kremlin este proceso de diálogo que se ha pospuesto para este viernes. Consideramos estas conversaciones como una continuación del proceso de paz en Estambul, que desgraciadamente fue interrumpida por la parte ucraniana hace 3 años. Nuestra delegación oficial ha sido aprobada por decreto presidencia y dispone de todas las competencias y poderes necesarios para llevar a cabo las negociaciones.
Y el objetivo de Rusia con estas conversaciones es conseguir una paz duradera y eliminar las causas profundas que originaron el conflicto. Así lo expresó Vladimir Medinsky, mientras que para el régimen de Kiev su propósito es acordar un alto al fuego de al menos 30 días. Desde Ankara, capital de Turquía, Zelensky se refirió a este proceso de diálogo como una oportunidad frágil y subestimó el nivel de la delegación rusa. Después de ver el nivel de la delegación rusa, infortunadamente, ellos no son serios en su actitud frente a la negociación. Las negociaciones, vemos que no hay gente tomando decisiones en su decisión, aunque esa fue una propuesta. Y esa fue la propuesta rusa de la negociación directa. Y antes y durante de la jornada de lo que debía ser la reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul, se planteó la supuesta asistencia del presidente Vladimir Putin y otro mandatario. Sobre esta posibilidad, el analista geopolítico español Juan Antonio Aguilar apuntó a que todo se trató de un show absurdo creado por el régimen ucraniano. Zelensky ha buscado siempre el espectáculo en todo este tinglado. Siempre el espectáculo. Él se ha inventado que iba a ir Putin, en ningún momento, no hay una sola declaración de Putin que diga que va a ir a Estambul, pero además es que es absurdo. ¿Cómo al comienzo de unas negociaciones va a ir el propio presidente con el otro presidente? Hombre, estas cosas, para eso hay unos equipos que son los que tienen que estudiar, negociar, establecer los puntos, y si se llega a un acuerdo, hay un éxito en las negociaciones, entonces aparecen los que tienen que firmar. Que por cierto Zelensky no sé si qué legitimidad tiene para firmar. Es decir, pero ¿cómo va a ir Putin? Se lo ha inventado, como se lo ha inventado toda la prensa occidental, como se lo ha inventado mucha más gente. Y le contamos que otro conflicto que parece estar lejos de resolverse es el palestino, pueblo que este jueves conmemora 77 años del Día de la Nakba o Día de la Catástrofe. 7 décadas de destierro, robo y destrucción provocada por Israel y amparada por las potencias occidentales. La crisis humanitaria en la Franja de Gaza es cada vez más dantesca. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 57 niños palestinos han muerto de hambre desde que comenzó el bloqueo de Israel contra Gaza el 2 de marzo. La OMS señala que solo hay suministros médicos para atender a 500 niños desnutridos, pero hay unos 71,000 niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición aguda. Entre el 12 y 15 de mayo, el ejército israelí inició una escalada genocida sobre la Franja de Gaza, con masivos bombardeos en todo el enclave. El 13 de mayo, Israel atacó un hospital en la ciudad de Han Yunis con saldo de 6 muertos, incluido el periodista Hassan Asli. Estos masivos ataques han dejado más de 103 muertos, entre ellos 22 niños y 15 mujeres, según datos del Ministerio de Salud gazatí. En los próximos días iremos con toda nuestra fuerza para completar la operación. Completar la operación significa derrotar a Hamás, destruir a Hamás. Un genocidio que comenzó el 15 de mayo de 1948, cuando más de 700,000 palestinos fueron expulsados de sus tierras, otros asesinados y sus casas e historias destruidas en la denominada Nakba o catástrofe tras la instauración del Estado de Israel, amparada por Occidente. Desde entonces, más de 6 millones de palestinos están refugiados en el mundo. 77 años después, son miles las voces que rechazan el envío de suministros y armas al Estado sionista por parte de las autoridades europeas. Desde el Congreso español, diputados de izquierda claman por un embargo de armas contra Tel Aviv. De momento lo que hacen es repartirse los jueces con la derecha, comerciar con un Estado genocida como Israel. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida, no lo hacemos, señoría, y creo que el otro día desde esa tribuna explicité precisamente de qué estábamos hablando.
El clamor de los españoles solidarios con la causa palestina es el fin de la ayuda militar por parte del gobierno de España. Hace 1.000 millones de euros que han sido invertidos para pagar a empresas israelíes de seguridad y militares. Esos 1.000 millones de euros bien podrían haberse invertido en garantizar la seguridad de las personas, en educación pública, en políticas de vivienda, en políticas sanitarias. Esa es la seguridad que defendemos y ese es el tipo de justicia que venimos a defender aquí. Por eso seguimos saliendo a las calles para exigir que se imponga un embargo de armas completo a Israel. Voces de solidaridad que se multiplican en todo el mundo y que Occidente prefiere ignorar, mientras se profundiza el genocidio contra el pueblo palestino. Los terroristas se fortalecen con muchos combatientes extranjeros que vienen del extranjero. En el caso de Burkina Faso, hay muchos criminales que no son burkineses y también instructores que vienen de varios países para enseñar diversas técnicas. ¿Cuál es su interés? No es terrorismo. Es imperialismo. Su objetivo es mantenernos en guerra permanente, impedir nuestro desarrollo y seguir explotando nuestros recursos. Los terroristas de hoy usan drones para combatir y hacen el resto. Son profesionales de ciertos países que vienen a enseñarles todo esto. Todo esto para mantenernos en un estado de inseguridad. En pleno siglo XXI, África sigue siendo un continente marcado por la violencia, la explotación y, por supuesto, la resistencia. Una región rica en recursos, pero que han sido saqueados históricamente por las potencias coloniales y hoy por corporaciones multinacionales. Sin embargo, no todo es desesperanza. Desde el corazón del Sahel africano se erige un movimiento de descolonización que quiere cambiar el rumbo para siempre del continente, destacando en este caso el líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a quien acabamos de escuchar. Para profundizar sobre este tema tenemos en el estudio ya a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle para ampliarnos sobre la perspectiva, el desarrollo de este nuevo movimiento en el corazón del África, justamente con la orientación de darle un destino mejor a la zona. Una nueva historia. Buenas noches, Carlos, también buenas noches para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle. El continente africano ha sido por décadas un campo de batalla dirigido por unas élites occidentales que ven más valor en el petróleo, el oro y el coltán que en la vida de los propios africanos. Con el 17% de la población mundial en este vasto territorio, existen más de 60 tipos de minerales y un tercio de todas las reservas mundiales de estos minerales. Y aunque poco se habla de ello en los medios, hoy África está intentando reescribir su historia en un contexto donde los conflictos étnicos, el terrorismo y la violencia está tomando protagonismo en países como Libia, Sudán, Ruanda o la República Democrática del Congo. Y todo impulsado por intereses ajenos. África está bajo fuego. Libia, antaño faro de estabilidad, no ha conocido la paz desde la caída de Muammar Gaddafi en el 2011, orquestada por la OTAN. Ahora, el país se mantiene dividido con dos gobiernos rivales. El gobierno de unidad nacional liderado por Abdul Hamid Dbeibeh, siendo reconocido internacionalmente, y el gobierno de estabilidad nacional liderado por Khalifa Haftar con el respaldo parlamentario y algunas alianzas locales o regionales. La ONU y un pedido de calma, de paz para Libia. En marzo de 2025, el gobierno de unidad nacional anunció la apertura de 22 áreas para la exploración petrolera a las multinacionales, la primera iniciativa en 17 años. 2 meses después, en mayo, el gobierno de unidad nacional inició una operación para desmantelar varias milicias que operaban en Trípoli. El hecho dejó decenas de muertos y el recordatorio de que la inestabilidad sigue presente en el país por la pugna de los pozos petroleros. Sudán, una guerra sin fin.
Desde el 2019, con el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir, el país entró en una brutal guerra que se intensificó en 2023 en una confrontación directa entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. El ejército de Sudán informó que expulsó del Palacio Presidencial de ese país al grupo paramilitar con el cual combate en una sangrienta guerra civil que ya casi cumple 2 años. En marzo de 2025, las Fuerzas Armadas sudanesas lograron un avance significativo al retomar gran parte de la capital Jartum, incluyendo el Palacio Presidencial, el aeropuerto y el Banco Central. Sin embargo, las Fuerzas de Apoyo Rápido mantienen el control en otras regiones del país donde existen minas de oro clave. Sudán es el tercer mayor productor de oro de África. En la región de los Grandes Lagos, la guerra por el coltán se ha intensificado en el 2025. Fijamos la mirada en la grave situación que se desarrolla a esta hora en la República Democrática del Congo, donde rebeldes del M23 dicen haber capturado la ciudad oriental de Goma, fronteriza con Ruanda, país que financia a esta guerrilla. La República Democrática del Congo concentra el 80% de las reservas mundiales del coltán y actualmente cerca de 120 grupos armados luchan por su control, alimentados por potencias extranjeras. En marzo de 2025, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, le ofreció a Estados Unidos una parte de los recursos naturales del país a cambio de ayuda contra el grupo armado M23. Ahora vamos a ver en un mapa de África los países donde se desarrollan los conflictos bélicos con mayor intensidad, con más de 1000 muertes anuales, para así tener una idea más clara de lo convulsionado que es el continente debido al legado colonial. Al norte de África tenemos a Libia, más abajo a la derecha, al este del continente, está Sudán, y si miramos un poco más abajo se encuentra la República Democrática del Congo. A su derecha, en una porción muy pequeña, está Ruanda. También existen conflictos armados sin convulsiones sociales en Nigeria, Somalia, Malí, República Centroafricana, Etiopía, Mozambique, Camerún y, por supuesto, en Burkina Faso. Hay otras naciones como Benín, Chad o Uganda que registran violencias, pero en menor medida. En todo caso, esta situación de inestabilidad ha hecho que 700 millones de africanos, el 44% de la población total de África, se encuentre en una crisis humanitaria. Si desglosamos esta cifra, serían 45,9 millones de desplazados y refugiados, así como 282 millones que padecen de inseguridad alimentaria y otros 460 millones en pobreza extrema. Bien, y precisamente el día de hoy, durante una reunión del Club Diplomático en Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció cómo la mayoría de los problemas, tanto en Oriente Medio como en África, son consecuencia de la política agresiva e irresponsable de los países de la OTAN. Lavrov hizo referencia específicamente al caso de Libia y cómo Occidente lo destruyó como una venganza por las políticas independientes de Gaddafi. Vamos a escucharlo. Libya was also destroyed. Libia también fue destruida para, por así decirlo, vengarse de Gaddafi por su política independiente y al mismo tiempo para ocultar los hechos bien conocidos de que financiaron a uno de los candidatos a las elecciones presidenciales en Francia. Y este candidato, que posteriormente se convirtió en presidente, no tenía muchas ganas de revelar que había recibido estos fondos extranjeros. Y entre toda esta tragedia surgen líderes que desafían el legado colonial occidental en África. Casi 4 décadas después del asesinato del líder Thomas Sankara, Burkina Faso ve cómo otro capitán erige aquella bandera para traer de vuelta el fantasma de la desobediencia africana, consolidando un nuevo eje africanista junto a Mali y Níger para cambiar la historia del continente. En septiembre de 2023, las nuevas juntas militares de Mali, Níger, Burkina Faso se pusieron a la vanguardia del nuevo panafricanismo con la creación de una alianza militar denominada Confederación de Estados del Sahel. Cualquier ataque contra la soberanía y la integridad territorial de uno o más de los países firmantes será considerado una agresión y conllevará un compromiso de asistencia y socorro por parte de todos los firmantes. Y en 2025 también abandonaron el legado colonial creado por las antiguas colonias francesas para formar una nueva alianza económica.
Los gobiernos militares de Burkina Faso, Malí y Níger han anunciado este domingo al unísono su abandono de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Dando inicio a una revolución con la que el pueblo africano puede sentirse finalmente identificado. También hay una autocrítica entre los africanos, entre los negros, que eso nunca se dice. Hay un debate autocrítico, es decir, cuál es la complicidad de esa élite africana en todos estos robos, porque los blancos no vienen y dicen, ah, te quito esto. No, no, no. Hay todo un entramado de organizaciones, de ONGs, de grupos que legitiman. Y ese sentimiento africanista lo ha liderado un hombre. Hay una parte que me llamó la atención de Macron, donde habló de la ingratitud y dijo que es una enfermedad intransmisible a los humanos. Él se considera humano, pero nuestra ingratitud no se le puede transmitir. Así es como este hombre ve a África y a los africanos. Para él, no somos humanos. Quizás sea él quien no lo es. No se considera humano, pero si hay una persona verdaderamente ingrata, creo que si no es ateo y reza cada mañana al despertar, también debería rezar por los africanos, porque es gracias a nuestros antepasados que existe Francia hoy. Debería rezar por nosotros. La llegada al poder de la Junta Militar de Burkina Faso en 2022, liderado por Ibrahim Traoré, ha puesto sobre la mesa que la descolonización de África es una realidad posible. Inspirados en él, que expulsó a los franceses, nacionalizó minas y ha creado reservas de oro bajo el control público, otras naciones de la región como Chad, Senegal, República Centroafricana o Costa de Marfil han mostrado señales de cambio, criticando la dependencia económica de Francia con la moneda franco, expulsando a las tropas extranjeras y fortaleciendo sus lazos con países como Rusia, China e Irán. Esta juventud del capitán Traoré es la juventud de la esperanza. La esperanza. Ahora sí, que los imperios occidentales dejen quieta a África. No se metan más con sus manos colonialistas a destruir y a saquear África. Si bien aún es pronto para cantar victoria con el nuevo despertar del sentimiento africano, el continente entero parece tener una nueva oportunidad. Y la visita de Ibrahim Traoré a Rusia en el marco de la conmemoración de los 80 años del Día de la Victoria es una señal más de que van por el camino de su definitiva emancipación. La esperanza de descolonización de África radica en la unidad, la creación de la Alianza de Estados del Sahel entre Burkina Faso, Mali y Níger, así como su salida de la CEDEAO, vista como un instrumento francés, son pasos hacia la autodeterminación. Traoré, con su carisma y su mensaje panafricanista, está despertando a millones y su revolución no es solo por Burkina Faso, sino por un continente que se niega a seguir siendo el patio trasero de Occidente. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Interesante este tema en la jornada de hoy, Alejandro, y habría que mencionar también que en el mapa de los conflictos que están presentes en el África no hay que olvidar la ocupación ilegal de Marruecos al Sahara Occidental, la República Árabe Democrática Saharaui, una causa la cual también ese conflicto, es verdad. Sí, la cual comparte Venezuela. Venezuela reconoce a la República Saharaui y también hay que estar pendiente de las intenciones de Estados Unidos de balcanizar a países como Somalia, queriendo reconocer unilateralmente una región llamada Somalilandia y bueno, generar ahí una fragmentación de ese país en el Cuerno de África. Muchísimas gracias, Alejandro Díaz Bonet, por su sección en detalle en El Mundo en Contexto, como todos los jueves. Corresponde hacer nuestra primera pausa, pero repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Telegram, canal de Telegram Soy Carlos Arellán. Puntos de contacto disponibles en las redes sociales. No se aparten minutos, estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Les contamos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, logró el rescate de la niña Maykelis Espinosa, secuestrada en los Estados Unidos. La labor diplomática del gobierno nacional, combinada con las manifestaciones de solidaridad en toda Venezuela, fueron determinantes para este feliz retorno. Conozcamos más en el siguiente informe.
En el mediodía del 14 de mayo de 2025, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía un vuelo de repatriados desde Estados Unidos, y entre ellos la niña de 2 años, Maykelis Espinosa. La menor fue separada de su madre y secuestrada en el contexto de la política represiva estadounidense contra los inmigrantes. La primera dama de la República, doctora Cilia Flores, recibió con amor a la pequeña venezolana. Todos los medios estuvieron pendientes, a este pueblo que estuvo solidario y al gobierno que estuvo firme. Bienvenida, Maykelis. Como en cada vuelo humanitario, acompañaron los funcionarios del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, encabezados por el ministro Diosdado Cabello. Seguimos nosotros insistiendo ante el mundo, ya esto es un tema ante el mundo, del secuestro de un grupo de venezolanos que están en El Salvador en un campo de concentración, secuestrados por el gobierno norteamericano y por el gobierno de El Salvador. En este caso, el gobierno fascista de El Salvador los tiene encerrados en un campo de concentración donde violan constantemente los derechos humanos de los venezolanos sin haber cometido ni un solo delito en territorio salvadoreño. Ya en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió a la niña Maykelis junto a su madre Yorelis Bernal y su abuela. En ese encuentro emotivo y humano, el mandatario nacional agradeció la labor negociadora del delegado de paz Jorge Rodríguez en contacto con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Quiero agradecer, a los abogados, a los movimientos de derechos civiles y de derechos de los migrantes de los Estados Unidos, que en coordinación con el defensor de los derechos humanos de Venezuela, Larry Daboe, y con Yoreli, la mamá de Maykelis, con su abuela, Raida Josefina, estuvieron actuando legalmente, buscando un milagro. El presidente Nicolás Maduro ratificó su compromiso con el retorno de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador. Aspiro y espero que muy pronto podamos también rescatar al padre de Maykelis y a los 253 venezolanos que están en El Salvador. El 19 de mayo de 2024, Maykelis fue separada de su madre Yorelis Bernal, quien fue detenida para ser deportada. El 25 de abril de 2025, las autoridades de Estados Unidos no permitieron la entrega de la bebé a su madre, quien fue repatriada a Venezuela. Ante el silencio de los organismos internacionales, el masivo llamado de solidaridad en las calles del país por amor a la niña Maykelis Espinosa fue un clamor escuchado en Washington y en todo el mundo, que culminó con el rescate victorioso. Bien, sin duda una gran noticia conmovedora, la reunificación de una familia, el rescate, la repatriación de Maykelis Espinosa, una víctima de esta política de criminalización de los venezolanos en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Bien, en otro tema, las tensiones en Colombia se incrementan tras la decisión del Senado en rechazar la consulta popular a la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Esta acción fue calificada por el mandatario como fraudulenta al tiempo que convocó a movilizaciones populares en todo el país. El descontento del pueblo no se hizo esperar tras el hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República de Colombia. Medios locales reportaron bloqueos en avenidas de la ciudad de Bogotá, la capital, mientras sindicatos y organizaciones sociales se preparan para las manifestaciones en defensa de la reforma al sistema laboral que impulsa el presidente Gustavo Petro. Escuchemos. Pero de lo que sí tienen que estar seguros y seguras las trabajadores y trabajadoras de Colombia es que el Senado de la República les dio la espalda, no trabaja por el pueblo, rompe la democracia representativa, ya no representa los intereses del electorado, sino los intereses de sus financiadores.
Bien, y con una convulsionada sesión parlamentaria, el Senado de Colombia negó el miércoles la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, vinculada a la reforma laboral. Veamos a continuación detalles de la controvertida jornada en el siguiente reporte. La oposición, liderada por el Partido Uribista Centro Democrático, junto a Cambio Radical y Partido Conservador, logró obstaculizar en el Senado colombiano la posibilidad de llevar a las urnas las 12 preguntas referidas a la consulta popular sobre los derechos de los trabajadores, con 49 votos que socavan la soberanía popular. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó que la hundieron con fraude, como un 19 de abril de 1970, haciendo referencia al hito fundacional del M-19. Llamó a la movilización popular y ordenó a las fuerzas del orden a proteger a la ciudadanía. Por la hora del pueblo, la respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie, ojo. La violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. El jefe de Estado denunció que sacaron a un congresista uribista de la cárcel para que votara contra el pueblo colombiano. Y es que ante las irregularidades que hubo en la sesión parlamentaria sobre denuncias de manipulación de la votación, los ánimos se exacerbaron, dando paso a insultos, gritos y conatos de golpizas, hecho que no impidió el abrupto cierre de la jornada. No hay orden, no hay condiciones, se levanta la sesión por falta de condiciones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó el proceso de votación y calificó la actuación del presidente del Senado, Efraín Cepeda, como tramposa, al tiempo que aseguró que incurrieron en delitos y falta de ética para hundir la consulta popular. Diversos voceros del gobierno advirtieron sobre el fraude y apelaron el proceso. Una pretensión perversa, malévola del señor Efraín Cepeda y de la oposición de derecha en el Congreso de la República, en el Senado, del uribismo y de sus socios en el Congreso, por pisotear los derechos de los trabajadores, por pisotear la dignidad de los hombres y mujeres que laboran diariamente en el país y por obstruir el derecho a la participación política democrática que... La bancada oficialista no tardó en responder al fraude y anunciaron que presentarán una demanda para impugnar el boicot a la participación ciudadana. La estrategia de reavivar la discusión de la reforma cuenta con límite de tiempo, hasta el 20 de junio, y una presión en las calles del pueblo colombiano. ¿Cómo es posible que los congresistas le hayan dicho que no a que el pueblo pudiera pronunciarse frente a sus derechos laborales? Son unos marrulleros y unos tramposos, y el jefe de la banda es Efraín Cepeda. El cabildo abierto convocado por el primer mandatario Gustavo Petro busca ejercer presión para que el Senado repita el proceso y cese el bloqueo institucional, hecho que es desestimado por el bando opositor y que el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló a la consulta como dar paso a una nueva época de violencia en el país. Y del contexto colombiano pasamos al contexto en Perú, porque el repudio al gobierno de la presidenta de ese país, Dina Boluarte, sigue latente en las calles. Este repudio se expresó con una nueva jornada de protestas, esto para rechazar a quien es ya de forma indiscutible la mandataria más impopular en la historia del país andino. Diferentes organizaciones sociales, sindicales y gremios de transportistas se sumaron al paro nacional y bloqueo de carreteras, convocado ante la creciente ola de violencia que azota el país, y condenan la inacción del gobierno de Dina Boluarte. La jornada además surgió en repudio al suceso reciente de secuestro y asesinato de 13 mineros en el departamento La Libertad. Hoy día estamos por el desborde de la delincuencia y las extorsiones, y el gobierno nos ha dejado merced de estos delincuentes. En consecuencia, nosotros levantamos nuestra voz de protesta, porque cada 4 horas muere un ciudadano y nosotros no podemos permitir. El gobierno nos ha dejado merced. Por eso nosotros marchamos por la seguridad y por la vida. Ni un muerto más. Un paro por los ciudadanos y ciudadanas que han tomado conciencia, que han despertado a defender su vida, de ellos y de su familia. Este balance, como usted verá, los buses vacíos,
Los paraderos vacíos quiere decir que sí han acatado la ciudadanía y los ciudadanos que trabajan desde las 4 de la mañana y retornan a las 11 en defensa de su vida. Que hoy día es una democracia, que no vivimos una democracia, estamos viviendo en una dictadura y recuperemos esta democracia que hoy día hemos perdido. Y desde el Emporio Comercial de Gamarra, en la ciudad de Lima, se sumaron a la jornada de manifestaciones. Las protestas exigen al gobierno de Dina Boluarte tomar acciones frente al crimen organizado, la inseguridad y las extorsiones. Entre 2022 y 2024, los robos a negocios en Perú aumentaron un 225% y las extorsiones 5%, lo que ha causado pérdidas anuales de unos 8.000 millones de dólares, así lo han indicado. Estamos tomando conciencia que el país no da más. Exigimos la renuncia de la señora que va a Palacio, o de lo contrario que el Congreso la vaque, porque no podemos seguir en esto. Cada día la cosa se pone peor y vamos a perder cientos de millones de soles. Las vidas se están desvaneciendo, el Perú está cayendo y la microempresa se está cerrando. Este año estamos en una recesión económica que lamentablemente han cerrado 120.000 microempresas, 120.000 microempresarios han cerrado. Y hemos tomado por decisión hoy día no laborar en protesta, en defensa de la vida y el trabajo. Nosotros necesitamos seguridad, nosotros necesitamos que el gobierno se preocupe un poco más, pero en vista que ya tiene la incapacidad de disminuir todo lo que estamos viviendo, la inseguridad, entonces estamos pidiendo que dé un paso al costado. Y en un clima de tensión y descontento popular, el pueblo peruano cuestiona los continuos cambios ministeriales por parte del gobierno de Boluarte, lo que evidencia la crisis política de su administración en complicidad con sectores acusados de corruptos en el Congreso. Bien, un gobierno caracterizado por una gran convulsión política y social en Perú. Se trata de la administración de Dina Boluarte, marcada por una crisis institucional y multitudinarias protestas que se desarrollaron inmediatamente tras la destitución forzada del expresidente Pedro Castillo. Veamos los hechos más destacados de este oscuro periodo para la nación andina. La presidenta Dina Boluarte es acusada de ser la responsable de los crímenes cometidos durante las protestas antigubernamentales entre 2022 y 2023, tras la fuerte represión policial que dejó al menos 67 fallecidos en el país, la mayoría en Puno y Juliaca. Un año que han matado 18 juliaqueños en un solo día. Entre los 18 juliaqueños estaba mi hermano, un biólogo, médico, que estaba auxiliando a su pueblo. Cobardemente ha sido disparado por la policía. Estamos indignados, ¿no?, por tanta injusticia que está pasando, ¿no?, por la represión policial, por los muertos, porque no hay justicia, ¿sí?, y también porque la gente pide la renuncia de la presidenta. La inestabilidad política se ha visto reflejada en la alta rotación ministerial. En poco más de 2 años, Boluarte ha cambiado a unos 65 ministros señalados de corrupción y de incapacidad ante la crisis de seguridad. El más polémico fue la salida de su jefe de gabinete y mano derecha, Alberto Otárola, considerado su hábil operador político, acusado de presunta corrupción y abuso de poder. Quienes siempre me han querido fuera del gobierno, hace varios meses, desde el día 1 que asumí la presidencia del Consejo de Ministros, no han dudado incluso en editar un audio con el velado propósito de manchar mi imagen. Una dimisión que ya ha alcanzado a 4 primeros ministros, como ocurrió con Gustavo Adriancén, quien presentó en mayo de 2025 su renuncia, un día antes de que el Congreso debatiera y votara hasta 4 mociones de censura presentadas en su contra. Pero otro escándalo también sacudió la silla presidencial de Dina Boluarte, luego que se revelara la presunta compra irregular de relojes de alta gama por parte de la mandataria y su posterior allanamiento a la residencia oficial y el Palacio de Gobierno. Un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar, pese que no había transcurrido
el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta. Boluarte además ha alcanzado el mínimo histórico en los niveles de aprobación. La encuesta de popularidad de la mandataria revela que la zona norte del país la desaprueba de manera unánime, en un país sumergido en la criminalidad, impunidad y corrupción. Porque aquí lo que estamos viendo es permanentemente las muertes que hemos visto de parte de la población, la incapacidad de gobernar, de resolver problemas reales y la frivolidad de tener relojes, pulseras, autos y un conjunto de cosas que se están descubriendo, hasta cuentas por más de 1 millón. Eso marca de alguna forma que aquí existe actos o indicios fuertes de corrupción. Dina Boluarte ha acumulado al menos 7 investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos durante su mandato como presidenta. Además, su hermano Nicanor Boluarte enfrenta cargos por tráfico de influencias, cohecho y por liderar presuntamente una organización criminal.